Acabamos de ver cómo justo en medio de su genealogía del Estado moderno, Foucault introduce una digresión en torno al poder pastoral que va a complejizar un poco el argumento que Foucault presenta a sus estudiantes en el curso de 1978, Seguridad, Territorio, Población. Y lo que había dicho Foucault es que las monarquías absolutistas europeas del siglo XVI consiguen integrar dos líneas que habían estado separadas durante toda la Edad Media europea. La primera línea, de origen greco-romano, es el juego de poder entre el gobernante y el gobernado, en la que el ejercicio del gobierno tiene que ver con el control militar sobre un territorio y con el establecimiento de la ley como eje de la comunidad política. Se trata, por tanto, de una línea jurídico-militar. La segunda línea es la del juego de poder entre el pastor y el rebaño, de origen semita, pero institucionalizada en la Iglesia Católica durante la Edad Media. Aquí el ejercicio del poder es completamente distinto al de la primera línea. El individuo ya no es visto como súbdito, sino como una oveja que necesita del cuidado amoroso del pastor. En ambos casos, el poder está orientado hacia la obediencia, sea del súbdito, sea de la oveja, de la obediencia por parte del sujeto gobernado. Pero nótese que ahora Foucault ya no recurre al modelo bélico para explicar cómo se logra ese objetivo de la obediencia. Esto es importante. Ninguno de estas dos líneas de poder, estos dos juegos de poder, funciona ya con el modelo de la guerra, pues ahora se trata de enfatizar ya no las técnicas de dominación violenta, sino las técnicas de gobierno. Y aquí es que vemos el cambio del modelo bélico al modelo gubernamental. Foucault dice que estos dos linajes de poder permanecieron separados durante toda la Edad Media europea, pero, y aquí viene el punto, en el siglo XVI comenzaron a ensamblarse lentamente con la emergencia de la monarquía absoluta, primero en España, luego también en Inglaterra y Francia. Este ensamblaje es, según Foucault, lo que da inicio a la modernidad política, el umbral de la modernidad política. Pero decíamos también en otro video, completamente fuera del radar de Foucault quedan fenómenos como la conquista de América y las resistencias republicanas al interior de la propia Europa. Pues lo que le interesa a Foucault es simplemente trazar la genealogía de cómo este ensamblaje de las dos líneas de poder se mantuvo durante los siglos XVI y XVII, pero luego se quebró, luego se desbloqueó el tipo de gobierno económico que estaba ya íncito en las monarquías de la mano del mercantilismo, pero que no pudo desplegarse. Se quebró solo en la medida en que el gobierno económico empezó a prevalecer sobre el gobierno pastoral. Y este es el tema del que nos vamos a ocupar en este video de hoy. Decíamos que nada más comenzar su exposición sobre el concepto de gubernamentalidad, Foucault dedica una larga digresión al tema del pastorado cristiano que le llevará 3 clases enteras, las del 8, 15 y 22 de febrero de 1978. No me voy a ocupar ahora de los detalles de estas clases, tan solo quisiera mostrarles que estas reflexiones sobre las técnicas de conducción de la conducta, este análisis del poder pastoral, terminaría por obsesionar a Foucault hasta el punto de que a partir de su curso de 1981, el gobierno de los vivientes se dedicará completamente a investigar el problema de las rebeliones contraconductuales en clave de estética de la existencia, y eso le llevará a una larga genealogía por el mundo griego, romano y cristiano. De esto me he ocupado ampliamente en mi libro Historia de la Gubernamentalidad 2, así como en el curso Historia de la Sexualidad que ustedes pueden encontrar en este canal. Pero bueno, vayamos por un momento hoy a la clase del 1 de marzo de 1978, en la que Foucault traza una genealogía de las resistencias al poder pastoral, fiel a su postulado de que el poder es siempre una relación de fuerzas, una relación estratégica, aunque, como hemos dicho, esa relación no adopte siempre el modelo bélico, el modelo de la guerra. De hecho, este interés de Foucault por la cuestión del gobierno de la conducta, que es la clave del poder pastoral, nos muestra cómo Foucault ha dejado atrás definitivamente la hipótesis Nietzsche y el modelo bélico que había utilizado en sus libros y en clases anteriores. Dice Foucault lo siguiente, cito:
Si es cierto que el pastorado es un tipo de poder muy específico que se asigna como objeto la conducta de los hombres, creo que de manera correlativa aparecieron movimientos específicos que eran resistencias, insumisiones, algo que podríamos llamar rebeliones específicas de conducta. Son movimientos cuyo objetivo es otra conducta, es decir, querer ser conducidos de otra manera, por otros conductores, por otros pastores, hacia otras metas y otras formas de salvación a través de otros procedimientos y otros métodos. Y más adelante agrega, las rebeliones de conducta tienen su especificidad. Son sin duda, y esto es lo que querría tratar de mostrarles, distintas de las revueltas políticas contra el poder en cuanto ejerce una soberanía, distintas también de las revueltas económicas contra el poder. Son distintas en la forma y en el objetivo. Hay rebeliones de conducta, y después de todo, la más grande de las rebeliones de conducta vividas por el occidente cristiano fue la de Lutero. Y es bien sabido que en un inicio no era ni económica ni política, cualquiera fuera, desde luego, el relevo tomado de inmediato por los problemas económicos y políticos. Fin de cita de la página 227. Y en este pasaje pues hay mucha tela que cortar y quisiera hacerlo en lo que resta de este video. En primer lugar, lo que dice Foucault es que el poder pastoral institucionalizado en las estructuras de la Iglesia Católica durante la Edad Media, pero también en el monacato, en la Iglesia con su jerarquía, sus dogmas, sus leyes, fue desafiado desde el comienzo por lo que él llama rebeliones contraconductuales. Se trata de insurrecciones, de disidencias, desobediencias al interior de la Iglesia misma por parte de individuos o comunidades que se oponían no solo a la tecnología pastoral de gobierno en su conjunto, sino a una cierta forma de ejercer esas técnicas de gobierno. Estas disidencias se dieron ya desde los primeros siglos del cristianismo, piénsense por ejemplo en los gnósticos, pero luego tomaron diferentes formas en el transcurso de la Edad Media europea, los cátaros, los valdenses, por un lado, pero luego también los ascetas, los místicos, las monjas videntes, incluso también las órdenes mendicantes como los franciscanos. Todas estas rebeliones se dirigen en contra del pastorado eclesial, de la curia, de las prácticas jerárquicas de la Iglesia, de sus injusticias, de su alianza con los poderosos, de su forma selectiva de interpretar el Evangelio, de su traición al mensaje original del cristianismo. Son formas de indocilidad que proponen otras formas de gobernar a los otros y de gobernarse a sí mismos. El segundo punto que quiero comentar es que estas rebeliones contraconductuales, según dice Foucault, deben ser entendidas con independencia de las rebeliones económicas y políticas. Esta separación es muy importante que la entendamos. Foucault traza una separación entre la línea pastoral y la línea política. ¿Por qué razón eran diferentes? Porque mientras que esas rebeliones económicas y políticas apuntaban hacia un cambio en el ejercicio de la soberanía o hacia la forma en que se explotaba el trabajo de los campesinos, en cambio las rebeliones contraconductuales apuntaban hacia una transformación del modo de conducirse a sí mismos y de conducir a otros. Aquí nuevamente Foucault se aparta del análisis marxista, como suele hacer, para el que las revueltas de la Edad Media tenían que ver básicamente con la lenta crisis del feudalismo y el nacimiento de una nueva clase, la burguesía. Foucault, por el contrario, enfoca las revueltas, por ejemplo la de los cátaros o los valdenses, con total independencia de las injusticias económicas y sociales, a pesar de tratarse en buena parte de rebeliones que encontraron mucha resonancia en el campesinado pobre y explotado. Para Foucault fueron sobre todo rebeliones conductuales, que solo en un sentido secundario quedan o pueden articularse con luchas antifeudales, campesinas y urbanas. Este enfoque, que Marx sin duda tildaría de idealista, prefiere enfocarse en las técnicas de poder, es decir, en el tipo de racionalidad desplegada por el ejercicio del gobierno, con independencia de factores sociológicos como la clase, el modo de producción o de factores jurídicos como el derecho. Por eso dice Foucault que las rebeliones contraconductuales no pueden ser confundidas, como según él hizo Marx, con rebeliones políticas o económicas.
El tercer comentario que quiero hacer tiene que ver con lo que leíamos antes del análisis que hace Foucault de lo ocurrido en el siglo XVI. Nos había dicho, recuerden, que con la emergencia de la monarquía absolutista como primera forma Estado de la modernidad, se produjo una articulación muy precaria entre estos dos linajes históricos que habían estado separados, estos dos linajes de poder, la línea jurídica y la línea pastoral. Es decir, que la monarquía absoluta, o quizás mejor sería decir la razón imperial de la monarquía, integra en un solo dispositivo la línea pastoral y la línea soberana. El rey es al mismo tiempo soberano y pastor, y por tanto debe ocuparse de todos y cada uno de los súbditos bajo el lema, veíamos, de omnis et singulatim, todos y cada uno. Nace por tanto una racionalidad política ya propiamente moderna en el siglo XVI que articula el poder pastoral con el poder soberano. Pero nos preguntamos, si este es el caso, ¿por qué interpretar entonces la reforma de Lutero como una rebelión contraconductual que nada tiene que ver en principio con una rebelión política? Pues recordemos lo dicho por Foucault en el pasaje que recién leímos. La reforma protestante, dice, fue la más grande de las rebeliones de conducta vividas por el occidente cristiano, y es bien sabido que en un inicio no era ni económica ni política. ¿Cómo entender esta afirmación? Me parece que, siendo consecuente con lo dicho por el propio Foucault, la reforma de Lutero debe ser leída también y desde el inicio como una rebelión contra el poder soberano, es decir, contra el absolutismo monárquico. Más aún, debería ser leída como el intento de generar formas republicanas de existencia política, tal como ha mostrado ampliamente el filósofo español José Luis Villacañas. Es decir, que existe una resonancia, un vínculo entre la reforma de Lutero y las reivindicaciones municipalistas y autonomistas de las ciudades. Se oponían a la expropiación económica y política que sobre las ciudades ejerció el poder de la monarquía. Me parece que este tipo de análisis político de la situación del siglo XVI queda por fuera del alcance de Foucault debido al énfasis que el nuevo modelo gubernamental pondrá en el asunto de las conductas, de la desgubernamentalización de las conductas como fundamento de la resistencia política. Esto ya queda claro en la misma clase del 1 de marzo de 1978, cuando Foucault dice que el problema de las rebeliones de conducta debe ser visto como la bisagra que une los movimientos de revuelta campesinos con los conflictos entre el feudalismo y la burguesía mercantil, nos dice en la página 260. Es decir, que la gran crisis religiosa del siglo XVI y no, por ejemplo, la conquista de América o los levantamientos republicanos contra la monarquía, es la clave para entender el nacimiento del Estado moderno. Su tesis, como lo veremos en el siguiente video, es que desde finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, el Estado reconvertirá el gobierno pastoral de la conducta en un asunto de gobierno económico de la población, con lo cual se dará inicio a ese nuevo dispositivo, a esa nueva tecnología que Foucault va a denominar la razón de Estado.